Doctor, qué gusto, muy buenos días. Muy buenos días. Oiga, doctor, a ver, pues, la semana Trump fue el tema. A ver, ayúdenos primero a entender por qué vino a México, a quién le conviene que venga a México, quién gana con esta visita, qué es lo que viene. A ver, primero. Bueno, vino porque le turnó una invitación Enrique Peña Nieto, el presidente de México, tanto a él como a Hillary Clinton, ¿sí? Y claramente Trump aprovechó venir a México porque iba a ir a Arizona, iba a hacer un discurso, se preveía que iba a hacer un discurso en que iba a matizar su posición en migración y frente a la frontera, y vino a México, digamos, y estuvo respetuoso, habló como un adulto. Sin embargo, cuando se fue a Arizona, pues allá regresó a ser el mismo Trump. Entonces, ¿cuál era la intención de México? Bueno, pues, lograr que Trump hablara digamos, con nivel sobre México, sobre la relación México-Estados Unidos. El tema era importante porque él es el candidato republicano, eso no lo pusimos los mexicanos. Entonces me parece que la invitación fue esa, al candidato republicano y al candidato, como le decía, a la candidata demócrata. Hay, desde luego, antecedentes de esto. En 2008 nos visitó John McCain, el candidato republicano, y ahora nos visitó, en 2012 nos invitó el candidato a la vicepresidencia demócrata, Joseph Biden. Es una visita que salió muy bien, la de Biden. Biden, digamos, ha sido el ariete, así lo pondría, de la administración Obama en la relación con México, y desde ahí se estableció, desde su visita como digamos, candidato a la vicepresidencia en el 2012. Entonces, había esos antecedentes y me parece que eso explica la invitación a Trump. Ahora bien, pues Trump efectivamente es lo que es un bully, es un grosero, es un mentiroso, una gente que bueno, pues en México dijo unas cosas, en Arizona dijo otras. El mismo día dio dos versiones completamente distintas sobre México, sobre los mexicanos, sobre los migrantes. Es dificilísimo, digamos, poderse relacionar con alguien así. Hay quien dirá que Peña Nieto cometió un grave error. A mí no me lo parece, a mí me parece, digamos, que la decisión de Peña tenía que ver con política exterior, no con política interna. Tenía que ver con abrir un puente de comunicación con el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, y me parece que la diplomacia mexicana planchó bien la visita, porque aquí en México Trump estuvo respetuoso, independientemente de las groserías que volvió a decir en contra de los mexicanos y de los migrantes allá en Arizona. Es un tipo desquiciado verdaderamente, pero bueno, ese es el candidato que han elegido, que pusieron ahí los electores republicanos de los Estados Unidos. Oiga, doctor, entonces cuando vemos, pues en muchas ocasiones en las redes sociales, yo vi las redes sociales jueves, viernes, el miércoles, perdón, hirvieron las redes sociales, la crítica fue muy dura, nos envolvimos muchos en la bandera del nacionalismo, acercándose el mes de septiembre, ya en el mes de septiembre, ¿qué? No sobre... Pues no, es patrio, septiembre. Nos contagiamos mucho del mes de septiembre. No había pensado en eso. ¿Qué pasó ahí? Lo sobredimensionamos. ¿Qué está pasando? A mí me parece que un diálogo de política exterior y una cosa tan complicada como una visita de este candidato no se puede debatir en redes sociales. En las redes sociales, digamos, pues es negro o es blanco, no hay sofisticación, no la puede haber, ¿sí? A mí me parece, digamos, que llevar la política exterior de México a ser, digamos, ordenada, o que obedezca a las redes sociales sería un enorme error. Ahí me parece, digamos, que independientemente de lo que digan las redes sociales, es claro el objetivo de la diplomacia mexicana en invitar a los candidatos. Ahora me parece que será muy importante la comunicación con la campaña de Hillary Clinton, la cual evidentemente dio muestras que no le gustó la visita, la cual dio muestras que digamos que justamente, pero ella entenderá como política que México está tendiendo puentes, y fue muy importante que la campaña de Hillary ayer salió a decir que efectivamente el presidente Peña Nieto le
envió una invitación. Ahí está la invitación turnada también a la candidata demócrata. Si llegara a decidir ella platicar con Peña Nieto, me parece que sería redondo para la diplomacia mexicana. Vamos a ver, no le veo demasiados incentivos a Hillary a platicar con el presidente Peña. Ella ya tiene el voto latino en la bolsa, no solamente por sus propuestas, no solamente porque es demócrata, sino porque los latinos están escandalizados y muy enojados con Donald Trump. Entonces no veo muchos incentivos, pero vamos a ver, en todo caso, como secretaria de Estado, ella entiende muy bien la importancia que tiene México para Estados Unidos. Ella en ese sentido está muy preparada para, si llega a la oficina oval, tener una buena relación con México, y ahí me parece que eso será independientemente de estos escarceos y estas fricciones de campaña. Ella sabe muy bien que ya en la Casa Blanca la relación con México tiene que ser estrecha, tiene que ser muy pragmática, tiene que tener un sentido de resolver los problemas que surgen a diario en esta muy complicada, muy asimétrica y muy intensa relación México-Estados Unidos. Durante la presentación del plan migratorio de Donald Trump, ese al que hace referencia, doctor, vimos un Donald Trump que utilizaba a estos personajes. En este caso utilizó a unas mujeres contando historias que su hijo, el esposo, el marido, el cercano había sido asesinado o había tenido algún problema con algún migrante. ¿Este es el nivel de polarización de Donald Trump? Ese es el nivel de polarización, eso es lo que ha hecho bien Donald Trump, el infeliz, así lo pondría. Se va a buscar a estas muy pocas personas que han sido, pues sí, efectivamente, han sufrido percances con migrantes indocumentados y los pone ahí como si fueran todos. Hay que decir que sí, digamos, un muy pequeño porcentaje de migrantes mexicanos y latinoamericanos ha cometido terribles fechorías en Estados Unidos, pero la gran mayoría, el 97, 98%, va a partirse el lomo a Estados Unidos para mandar remesas a su casa y tiene una gran aportación en la economía de Estados Unidos, porque gracias a eso hay comida barata en Estados Unidos, hay frutas baratas, hay vegetales baratos, hay cuartos de hoteles bien hechos, hay tintorerías, la gente anda bien planchada. ¿Por qué? Porque ahí están los mexicanos, los niños son cuidados en California y en muchas partes por nanas mexicanas y centroamericanas. Entonces, digamos, lo que había que insistir es en esa aportación, y lo que hace Trump, y ahí sí, la respuesta de fondo, no coyuntural, de la diplomacia mexicana debe ser una gran representación en Estados Unidos. En los 50 cónsules tenemos allá nuestro brazo armado, que son los 50 cónsules. México es el país que tiene más consulados en otro país en el mundo, y son en Estados Unidos 50. Estos tienen que trabajar febrilmente para subirle el costo a Trump, para asegurarnos que tienen aliados y para asegurarnos que se mejora la imagen de México en Estados Unidos. Entonces, digamos, él se jugó una parte, pero el juego de fondo está justamente en nuestra representación en los Estados Unidos, y ahí es donde realmente Peña Nieto, Ruiz Massieu, mi buen amigo, el embajador de México en Washington, Carlos Ada, están trabajando febrilmente todos los días en tejer una mejor red para defender los intereses de mexicanos en Estados Unidos. Estamos platicando con el doctor Rafael Fernández de Castro, profesor investigador del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM. Profesor, entendiendo la política internacional, la diplomacia, el acercamiento, esta delgada línea de México respetar el proceso electoral en Estados Unidos, ¿en dónde termina y en dónde empieza la otra frontera? Porque debe ser muy delgado. Usted nos dijo y nos trajo a la mesa, nos recordó dos ejemplos muy claros de diplomacia cuando en el 2008 y en el 2011, en el 2012 se reunieron con candidatos norteamericanos. Esto es bien visto que se reúnan ahorita aún con candidatos y no pasando el 8 de noviembre, ya cuando tengamos a alguien que sí sepamos que se va a sentar en la Casa Blanca. ¿No es adelantar vísperas? No, yo no lo veo así. Es muy difícil reunirse con un presidente electo de Estados Unidos porque el tiempo es muy breve. O sea, la elección es el 8 de noviembre y el 20 de enero está tomando posesión, ¿sí? Y se atraviesa toda, digamos, las vacaciones de diciembre. Entonces, digamos, el presidente Salinas se reunió con Bush papá en 1988, el presidente Calderón se reunió con Obama el 11 de enero de 2009, y salió muy bien, pero
pero es difícil, insisto, porque es muy breve el periodo. Sería mejor, sería lo aconsejable, pero también con los candidatos esto no es descabellado. Y hay, como ya te platiqué, ha habido, yo te diría, una buena tradición de reunirse con los candidatos. ¿Por qué? Porque México es muy importante para Estados Unidos, se nos olvida. Hay en Estados Unidos 35 millones de personas de origen mexicano, hay un verdadero país, México, adentro de Estados Unidos. Hay ciudades donde viven más mexicanos que en el propio México. Bueno, Los Ángeles, Chicago. Chicago, Nueva York, todos los poblanos están en Nueva York, todos los poblanos. Oiga, doctor, por último, estamos platicando con Rafael Fernández de Castro. Doctor, ¿esto le sumará puntos a la campaña de Donald Trump? Y de ser así, creo, ¿él lo verá como un éxito? Creo. Mira, no creo, le hubiera sumado puntos si hubiera cambiado su mensaje, que era lo que se esperaba, es lo que se había dicho, que finalmente iba a matizar sus posiciones de migración. Entonces, así como se matizó en México y como se vio, como jugó al estadista, si lo hubiera hecho en Arizona, claro que le hubiera sumado puntos. Pero así, definitivamente no. Si él quiere conquistar así a los latinos, pues está verdaderamente loco, o como se llama mi abuelita, borracho o marihuano. Por ahí no va la cosa. Oiga, doctor, pues qué gusto. Gracias por regalarnos estos minutos. El gusto es mío, al contrario. Y le mando un fuerte abrazo. Gracias, igualmente.